Y cuando las personas con síndrome de Down no tienen oportunidades para ser ellos mismos, es donde empiezan los problemas conductuales. Y Retos es el primer centro de personas con discapacidad intelectual que brinda certificaciones de competencia laboral. Si un niño, por ejemplo, presenta algún problema conductual, más que enfocarme en el niño, me enfoco en el contexto, es decir, ¿qué está pasando con los padres? ¿Están brindando las oportunidades para que sea un niño o están queriendo cambiar a esta persona? Bienvenidos a Modo Síndrome de Down, el podcast que acompaña a las familias. Aquí encontrarás conversaciones con profesionales de la salud y con familias que comparten sus vivencias, dudas y aprendizajes. Cada episodio es una oportunidad para escuchar experiencias reales, recibir herramientas y sentirnos acompañados. Porque en este proceso no estamos solos, estamos en Modo Síndrome de Down. Buenos días amigos, estamos nuevamente en un capítulo más de su podcast Modo Síndrome de Down. Buenos días amigos, hoy nos encontramos en el local de Retos. ¿Qué es Retos? Retos es el centro de atención a la diversidad. Estamos muy contentos por estar acá grabando. Agradecemos la apertura de Retos por brindarnos sus instalaciones y vamos a entrevistar a algunos de su excelente equipo profesional. Bienvenido, damos la bienvenida a Renzo. ¿Qué tal, Renzo? Qué gusto de poder entrevistarte y que puedas aportar toda tu sapiencia a nuestra comunidad. Cuéntanos, Renzo, por favor, ¿quién es Renzo Hilario? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bienvenidas a Retos. Ahora están en Retos, la casa de mi casa, ¿no? La considero una casa porque es donde yo trabajo y donde he pasado gran parte de mi vida profesional aquí en Retos, ¿no? Por eso es mi casa. Y espero que se sientan cómodas también, ¿no? Al igual que todos los que están viendo el programa. Yo soy psicólogo, también soy psicoterapeuta. Trabajo con personas con discapacidad intelectual desde hace 11 años. Tengo 34 años y bueno, tengo una familia también muy bonita. ¿Cuál es tu especialidad, Renzo, en 11 años trabajando en Retos? Bueno, ¿cuál ha sido tu especialidad? ¿Cuál es el foco de...? Bueno, yo tengo, en esos 11 años, yo empecé como psicólogo clínico en realidad, ¿no? Me formé como psicólogo clínico, estuve en el Hospital Emilio Balizán haciendo prácticas y ahí hice mi internado en el Hospital Emilio Balizán, especialista en lo que es psicopatología y tratamiento cognitivo-conductual. Pero la vida me fue llevando por otros caminos. Y si bien es cierto, antes en toda mi formación como psicólogo no había tenido ninguna experiencia con personas con discapacidad intelectual ni síndrome de Down, eh, entré como voluntario a la Sociedad Peruana de Síndrome de Down hace 11 años. Gracias a la señora Orfelia, una gran persona, en verdad, que ahora también está en Arequipa, de donde es ella, tiene su propia asociación de Arequipa, de personas con síndrome de Down, que es ASDOWN. Y gracias a ella yo entré a la Sociedad Peruana de Síndrome de Down y ahí fue donde empecé a trabajar talleres de lo que yo sabía, inteligencia emocional, habilidades sociales, y me fui dando cuenta que había bastante lo que era baile, bastante manualidades, bastante incluso habilidades sociales, incluso había bastante, pero no había tanto enfoque en el tema psicológico en las personas con síndrome de Down. Se les veía como más que como un servicio, aprendizaje, pero no había realmente el tratar de entender a la persona con síndrome de Down con todas sus matices, como cualquier persona regular, que tiene su personalidad, que tiene sus sueños, sus metas, que tiene sus miedos, sus temores, que viene de una historia personal. Gracias a la formación en el Hospital Emilio Balizán, yo pude entender ese mundo rápidamente. Y así fue como me quedé. Después de 4 años entré a Retos. En Retos encontré mi lugar en el mundo. ¿No? Acá está mi logo de Retos. Encontré mi lugar en el mundo porque gracias a Mónica Perea pude yo hacer un trabajo junto con ella que me permitía a mí expresar todo lo que sentía, ¿no? Y trabajar en favor de las personas con discapacidad intelectual. Así es como yo llego a Retos y así es como me defino, ¿no? Si alguien me pregunta quién es Renzi Hilario, yo digo que soy un psicólogo que trabaja en Retos con personas con discapacidad intelectual. Qué bien, Renzo, qué bueno. Conforme nos sigas narrando, habla sobre la parte conductual. Yo creo que ese es un tema que a todos nos preocupa. Eh, ¿Qué nos puedes decir
cómo abordar esa parte conductual y desde qué momento nosotros ya deberíamos estar poniendo los límites. Bueno, en realidad lo que aprendí bastante es que, y lo aprendí en todos estos años, es el tema de la normalización. Ese principio de normalización de los años 70 en los países escandinavos, como Finlandia, como Noruega, donde ellos tienen una sociedad bastante, ya no hablan incluso de inclusión, ¿no? No se toca ese término porque se entiende que todas las personas son iguales y que el término inclusión no debería tomarse, ¿no? Debería haber convivencia. Entonces, ellos hablaban del principio de normalización, donde todas las personas merecen una vida lo más normalizada posible, es decir, las personas con discapacidad intelectual también. ¿Qué implica una vida normalizada? ¿No? No que sean normales, sino que hagan las cosas de una persona. Ir al colegio, tener pasatiempos, aprender, enamorarse, formar una familia, trabajar, estudiar una carrera, realizar un deporte y todo lo que implica la vida para todos. Equivocarse también es parte de la vida. Entonces, ellos hablan bastante de este principio y yo lo aprendí. Por eso es que cuando trabajo la parte conductual, ya no lo enfoco tanto en los déficits, ¿no? Sí, cierto, identifico eso, pero lo enfoco más en las oportunidades. Es decir, si un niño, por ejemplo, presenta algún problema conductual, más que enfocarme en el niño, me enfoco en el contexto, es decir, ¿qué está pasando con los padres? ¿Están brindando las oportunidades para que sea un niño o están queriendo cambiar a esta persona? Y ahí me voy dando cuenta que este principio se aplica para todas las etapas de la vida y para todos. Y cuando las personas con síndrome de Down no tienen oportunidades para ser ellos mismos, es donde empiezan los problemas conductuales. Ya le cambié un poquito el foco, ya no soy un modificador de conducta, sino ahora veo el contexto en macro y no solamente veo eso, también veo el contexto más macro de la sociedad misma, cómo ellos generan barreras actitudinales que a las personas con síndrome de Down les genera frustración. Y ahí vienen los problemas conductuales. Desde niños hay esa frustración. O sea, enfocas vas a la raíz de por qué surge ese problema conductual. Lo que nos dices es porque se espera algo de ellos que no necesariamente tengamos que esperar. Así es. Por ejemplo, me pasó una vez que yo antes hacía terapias a domicilio y fui a visitar a una familia de la selva, en Lima, que vivían en Lima. Y me recibió un señor enorme, casi 2 metros, ¿no? Con barba así. Tenía toda la pinta de un leñador, Ya. ¿no? Esos leñadores que están en las cabañas, grande, fuerte, ¿no? Me recibió, hola, ¿cómo estás? Y dije, ¿qué tal, señor? Yo soy el psicólogo Renzo. Usted me contactó por WhatsApp para poder atender a su hijo con síndrome de Down, un pequeño de 5 años, que tenía problemas conductuales, le pegaba a todo el mundo, en la casa era el que mandaba, rompía cosas, le pegaba a su hermano mayor, él dominaba. ¿No? Y yo decía, pero un niño de 5 años, y cuando lo vi al señor de 2 metros, dije, ¿pero por qué? Si el señor es grande, ¿no? Debe tener algo de respeto, ¿no? Imponer algo. Y una vez que cruzamos la puerta y me presentó al pequeño, el señor cambió. De ser un personaje rudo, así imponente, se volvió una mansa paloma con su hijo, con síndrome de Down. Lo abrazaba, lo besaba. Y yo decía, bueno, acá hay cariño, está bien, ¿no? Pero me daba cuenta que con el mayor, que tenía 8 años, no era tan cariñoso. Y yo decía, acá pasa algo. Quiero observarlos una hora, le dije. Libremente, hagan sus actividades libres. Y empecé a ver las interacciones y me di cuenta que el señor era mucho más duro, más disciplinado y más rígido con su hijo regular de 8 años. Pero con el menor le tenía miedo, no le quería ni levantar la voz. Y le pregunté, señor, ¿por qué hace esta diferencia tan abismal entre sus dos hijos? ¿Por qué al menor, a su hijo con síndrome de Down, ni siquiera le quiere levantar la voz? Y fuimos a la raíz y él en una de esas sesiones se quebró y me dijo, la verdad es que me siento culpable del diagnóstico de mi hijo. Siento que gracias o la culpa fue mía porque él haya nacido así, entonces siento que si le levanto la voz le voy a hacer daño, lo voy a lastimar y no quiero eso. Entonces el señor, todo grande, imponente, se puso a llorar y me di cuenta que ellos ya hacían la diferencia, ¿no? Y el simple hecho de hacer una diferencia entre un hijo y otro generaba que el pequeñito se sintiera el rey de la casa y tenía esos problemas conductuales. Claro, si veía que las personas lo trataban diferente, no, él tenía más concesiones de dejar.
claro. Y su papá, que era grandazo y no le decía nada, obviamente él sentía que podía hacer lo que quería, incluso con un papá grande. Pero al final el papá cambió y empezó a ser mucho más estricto con su hijo y le ayudó bastante al niño porque el tener esos límites del papá y tener un mismo trato igual Eh, que cualquier otro, le ayudó al niño a entender que él también tenía responsabilidades como pequeño. Claro, mira, fíjate el abordaje que tú le das y sin embargo nosotros siempre estamos acostumbrados a que la sociedad siempre esté cuestionando el comportamiento de nuestros hijos. Yo me acuerdo cuando nace mi hijo, fue un buen consejo, por cierto, pero me dijo, tu hijo tiene que ser doblemente más educado que el resto porque puede hacer lo mismo que otro niño neurotípico, pero lo van a achacar a tu hijo que lo está haciendo por el síndrome de Down. Entonces, ese temor también tenemos nosotros como padres. Eso es lo que está pasando, pasa, ¿no? Así es. Ese temor es de todos los padres, porque bueno, a los chicos con síndrome de Down se les exige estándares muy altos, pero ellos tienen su propio ritmo. No hay dos personas con síndrome de Down iguales, entonces habrán algunos chicos con síndrome de Down que son más talentosos en los números, otros más en las letras, otros serán más talentosos en el arte o en el deporte, pero los padres no pueden poner estándares más altos porque el que lleva el ritmo es el niño, el que lleva el ritmo es el adolescente, el joven y ellos son los que dictaminan su propia vida. Desde pequeñitos ya ellos empiezan a tener control de su vida. Entonces, ¿el papá qué hace? Cuando el papá le dice, quiero que seas así, quiero que hagas esto, quiero que cumplas estos estándares, el niño tiene una vida robada desde pequeñito y cuando llega adulto siente que esa no es la vida que él quiere vivir. y lo que nos mencionas es que es lo importante que es el trato igualitario, ¿no? Del papá, porque a veces como papás podemos sentir incluso pena, o incluso los abuelos, los tíos, los parientes más cercanos, no déjale hacer, no pasa nada, pero lo que nos refieres es que los límites son para todos, ¿no? O sea, niño es niño y tenemos que poner las reglas para todos, para que también todos nuestros hijos sepan cuáles son las reglas de casa para todo el mundo, sin Así es. excepciones. Las reglas son para todos. A mí también, igual en el trabajo, ¿no? Las reglas son para todos. Pero así como hay reglas, también hay derechos, ¿no? Y a veces los padres quieren reglas, Para límites, pero se olvidan que sus hijos también tienen niños, derechos. Derecho a jugar, a romper cosas. Porque yo tengo mi menor va a cumplir 3 años en octubre. Y a veces digo, bueno, qué difícil es ser papá de un niño regular, ¿no? Imagino que un niño con síndrome de Down los desafíos se va multiplicando por el tema del procesamiento de información, ¿no? Y eso implica las órdenes. Entonces, ¿qué sucede? Si mi niño rompe cosas, trepa, hace todo esto, es porque es un niño feliz. Es un niño que no tiene miedo, ¿no? Si fuera un niño temeroso con demasiados límites, el niño se va a cohibir, ¿no? Y cuando veo a un niño con síndrome de Down que rompe cosas, que se sube al techo, yo veo un niño feliz. Veo un niño que está disfrutando su niñez, porque eso es la esencia de un niño, explorar el mundo, ¿no? Pero cuando veo un niño muy rígido, muy así, temeroso, digo, ajá, acá ha pasado algo, ¿no? Este niño no está siendo niño, ¿no? Claro que las reglas van aumentando conforme también ellos van creciendo, porque ya cuando tienen 6 años y entran al colegio ya tienen que sentarse más tiempo, ¿no? Entonces, va de la mano. Derechos y responsabilidades van de la mano. No pueden ir desligadas. yo creo que ahí lo que dice Tere también son cosas que pasan, ¿no? Lo que pasa es que los papás podemos percibir a veces una sociedad que está con los ojos como que juzgando siempre a las personas que tienen algún diagnóstico. Entonces, si un niño, entre comillas, como se le dice, regular o neurotípico, hace alguna travesura, vamos, es una travesura. Pero si lo hace un chico con síndrome de Down, no, es producto de su De su condición. condición, sí. Entonces, es como Exacto. que, ok, tienes que educarlo 2 veces Claro. porque no se le permiten las travesuras. Está Claro, por la condición como eh, hay ese estigma, siempre ¿no? De que tiene Creo, eso síndrome de tiene Down. que cambiar, ¿no? cambiar a la sociedad, o sea, educarnos, ¿no? Nosotros mismos. Claro, Mira, nosotros como madres nos es difícil soltarlos. O sea, si bien tratamos de cubrir muchos aspectos, pero al final hay mucho temor de nuestra parte y los limitamos. ¿Qué nos puede decir a nosotros, a nuestra comunidad de madres? yo los comprendo. Les digo que también las entiendo, ¿no? Porque Claro, los hijos son los más preciados para uno. Y sé que ustedes cuando ven a sus hijos, los ven o sea, no los ven como adultos totalmente, porque eso le pasa a todos los papás, los ven como, y empiezan a hacer como un flashback desde que eran bebitos, niños, y traen todos los recuerdos. Entonces,
hay muchas emociones en juego, ¿no? De mi niño, de mi pequeño, ¿no? A pesar de que su hijo ya es adulto. Y hay un doble de cariño porque ha habido una dependencia mayor entre mamá e hijo, porque mamá ha tenido que estar ahí presente, cuidándolo, enseñándole desde pequeño, afrontando también los desafíos propios de la condición, para que su hijo pueda salir adelante. Entonces, es difícil soltar eso. Es difícil soltar porque no sueltas solamente a tu hijo, sino sueltas toda la inversión que has hecho en tu hijo. Entonces dices, uy, mi hijo va a tener que quedarse solo en casa, mi hijo va a tener que aprender a cruzar la pista solo. Y ahí vienen las emociones, ¿no? Empieza el flashback, uy, mi hijito es pequeñito, mi hijito es esto, no quiero perderlo, ¿no? Y ya empieza la emoción a ganarle a la razón. Porque la razón indica que si tu hijo ya es adulto, ya tiene que afrontar los desafíos. A pesar de que hay miedo, miedo siempre va a haber. Una mamá aquí en Retos nos contaba en un taller de Círculo de Familias, que es un programa que nosotros realizamos, le decía a las demás mamás, ¿no? Porque su hijo se maneja en bicicleta, iba de bicicleta desde Magdalena hasta Miraflores solo. Y las mamás le preguntaban, pero señora, ¿usted no tiene miedo? Y ella dijo, bueno, sí, siempre que sale de bicicleta tengo miedo. Y eso me quedó grabado. Pero entiendo que es un 50-50, me decía la mamá. Porque 50 de que mi hijo lo hace bien porque maneja bien la bicicleta y sabe la ruta, y 50 de que siempre puede pasar cualquier cosa en la calle. Pero a pesar de ese 50-50, es su derecho el ser libre. Y la mamá nos dejó en silencio. A mí también me dejó en silencio porque la respuesta que dio, hasta ahora yo siempre la ejemplifico en todos los talleres de círculo de familia que hacemos. ¿No? Eso me ayudó bastante. Siempre mamás van a tener miedo, eso sí, no se va a ir. Claro, lo que pasa es que hay que tener confianza en Sí. nuestros hijos. Y bueno, echarle una rezadita cada vez que sale. Sí, una rezadita ahí se persina, ¿verdad? ¿Y cómo trabajan, cómo trabajas desde tu profesión, desde tu experiencia, el hecho de que sí pueden ser bastante inocentes, ¿no? Bastante inocentes en ciertas cosas, en ciertos conceptos que incluso pueden hacer cosas sin ninguna malicia, pero que no se deben hacer en público. ¿Cómo ir guiándolos a tener más, a desconfiar más de la gente? Eso es algo que también implica una preparación. Si bien es cierto, claro, podríamos decir, ¿no? Y he escuchado también en redes sociales, he visto en TikTok, he visto en Facebook, ¿no? Me dicen, no, que las Pero personas con síndrome de Down no son se rebeldes también, que también pueden desobedecerte. Sí, ciertamente, más. pero sí, a diferencia de la población neurotípica o población regular, ellos tienen mayor ingenuidad. Eso sí, no lo podemos negar, ¿no? No podemos negar. Y no es discriminar, sino es ver la realidad, Claro, ver la y realidad. en realidad es complicado, pero uno tiene que hasta enseñarle a tener desconfianza, enseñarle a dudar de las personas. O sea, es algo que no deberíamos enseñar, pero lamentablemente si queremos que se desarrolle como el resto, tenemos que enseñar. Es Ujú, increíble, ¿no? sí. Pero es parte, porque realmente tienen un grado adicional de inocencia. Así es. Ahora, es un poquito curioso eso también, el tema de la ingenuidad. No sé si, o sea, sí es cierto, hay un nivel, pero yo he ido dándome cuenta también que en familias que tienen mayores necesidades económicas, ¿no? He visto casos de que a sus hijos los dejan en jugar con los amigos de la calle. Los dejan en casa el mayor tiempo posible y ellos por la necesidad económica trabajan. Y he visto que son esos chicos los que son más despiertos, los que son más vivos, así en el argot criollo decirlo, ¿no? Los que se movilizan solos. ¿Por qué? Porque al no tener a mamá presente o a papá presente, que los cuide, que los proteja y les enseñe, ellos aprenden de la vida misma. Claro, aparte, digamos, el término ya no sabería usar inclusión, pero lo que finalmente para mí la inclusión le ha dado a mi hijo de 30 años es calle Así es. y aprende lo bueno y lo malo. Pero bueno, es parte de, ¿no? Ahí ya viene el respaldo en la casa para decirle, ok, esto no está bien, pasa, pero no hay que hacerlo. Claro. Que es lo mismo que he hecho con mi otra hija, ¿no? Pero es eso, así como aprenden cosas buenas, van aprendiendo cosas, pero la vida es esa, ¿no? Y hay que dejarlos La vida es fortalecidos. una maestra es la vida. Así como la canción Maestra Vida, la vida es una maestra. Les cuento una anécdota, a mí me encanta contar estas cosas, ¿no? Claro. Porque les ayuda al público a poder entender un poco cómo es la vida de las personas con síndrome de Down y sus desafíos.
Yo fui a San Juan de Lurigancho a hacer un proyecto que aplicamos en Retos, ¿no? Que me gustaría comentarlo también, que se llama el PAC. PAC es en inglés, no sé si lo pronuncio bien, mi inglés es masticado, Planning Alternative Tomorrow Hawk, Planes Alternativos para un Futuro con Esperanza, una herramienta de Estados Unidos desarrollada en los 90, donde empecé a hacer este proyecto a personas de otros distritos. Me fui a San Juan de Lurigancho hace ya 8 años y llegué al Bayóvar de hace 8 años, no es el Bayóvar de ahora. En ese tiempo recién estaba la línea, ese Bayóvar parecía una ciudad desierta, no había centros comerciales. Y todos decían, Bayóvar es el lugar más peligroso de Lima, ¿no? Y ciertamente sí. Ni bien bajé del tren, ya me estaba siguiendo una persona para robarme. En ese tiempo, cuando llegué, esa misma persona me siguió, pero vi que tenía un arma. Me metí a una ferretería que estaba cerquita, asustado, así escondido, ¿no? Llamé, porque estaba yendo a la casa de un chico con síndrome de Down de San Juan del Gancho. Lo llamé a su mamá, le dije, señora, por favor, venga rápido, recógeme, tengo miedo ya, yo quiero ir a la casa y no voy a salir, ¿no? Y me dijo, tranquilo, lo voy a mandar a mi hijo. Y a su hijo con síndrome de Down. Dije, por favor, no venga usted, por favor, no lo mande a él, ¿no? Le dije, yo con mis prejuicios, ¿no? Porque tenía miedo también. Entonces, no, tranquilo, tú relájate, me dijo, él lo va a solucionar. Y esperé unos 3 minutos, llegó su hijo, bajito, ¿no? Pero bien carismático. Entonces, oye, ¿qué tal? ¿Qué haces ahí escondido? Me dice, ¿no? Digo, no, es que me van a robar, hay un chico que está... No, tranquilo, tú estás conmigo, no pasa nada, me dijo así. Tú estás conmigo acá, no pasa nada. Ven, me dio confianza, ya, bueno, hijo, me persiné también, ojalá que de verdad sea cierto, ¿no? Me llevó y empezó a saludar a todos. Hola, ¿qué tal, amigo? Hola, ¿qué tal, causa? A todos, así, con esa jerga de barrio peruano, empezó a saludar a todos. Y el que me quería robar también era su amigo. Ya me saludó. "Ay, disculpa, hermanito, no te conocía, porque pensé, si supiera que era su amigo él, yo no te hacía nada, ¿ya? Me fui hasta su casa y él conocía a todos y todos lo conocían, los que jugaban fulbito en la calle lo conocían. Cuando llegué me quedé impresionado, dije, esto no se enseña en un centro, no se enseña, esto es la vida misma, ¿no? Claro. Y dije, ¿qué tal nivel de inclusión en una comunidad? Simplemente con el hecho de que él haya podido, desde pequeño, porque me contaba la mamá, haya podido jugar en la calle, fulbito con los chicos, ir a las tiendas a comprar solo, ¿no? La mamá le dio todas esas oportunidades porque lo que le comentaba, ¿no? El tema de la economía, ¿no? Tenía que trabajar. Y él, él aprendió a tomar el chino, ese transporte de evitamiento, conocía a todos los de San Juan de Urigancho, hasta los que robaban, tenía mayor autonomía que yo. Era increíble. Entonces ahí me propuse yo llevar estas experiencias aquí en Retos. Por eso es que en Retos yo también aplico alguna que otras cosas, ¿no? Con los chicos de acá, que es otra realidad también, ¿no? Otra realidad, pero también trato a ellos de darle esas experiencias, ¿no? Una vez a los chicos les enseñaba autonomía urbana y ya les había explicado en la clase, a los chicos de acá de Retos les había explicado, chicos, no se habla con extraños, con desconocidos no se habla, y todos muy bien, profesor, no hablamos con extraños. Muy bien, la teoría estaba acá, ahora faltaba la práctica. Entonces, en ese tiempo ya estaba llegando un profesor que es Andrés, ¿no? Andrés, si me escuchas, tenía que contarlo tu anécdota, y como Andrés, tiene su pinta, ¿no? De modelo. Dije, ya Andrés, vas a tratar de enamorar a los chicos. Ofréceles todo lo que quieras, dinero, dulces, pero te los vas a llevar. Ellos no te conocen. Voy a ver cuántos de ellos pueden decirle que no a un desconocido. Entonces Andrés ellos ya fueron a Plaza Vea solos porque ya sabían cruzar pistas. Y cuando llegaron, yo vi desde lejito, estaba escondido así con mi rama de hojas, que Andrés empezó a llevárselo. Ya se había ido uno con ellos. El otro también, ya, y todo el salón se estaba con Andrés, menos una chica. Y esa chica me dijo, profesor, ¿qué pasa? Le digo, ¿no? Se están llevando a todos mis compañeros, un desconocido, me dijo. Y ese día le di, chicos, me han decepcionado, no puede ser, ¿cómo se van a ir? ¿Lo conocen a él? No. ¿Y por qué se han ido con él? Es que nos ha ofrecido galletas. Ay, no, chicos. Pero ahí me di cuenta, pues, que necesitan bastante estas experiencias reales para que ellos puedan desarrollar esa desconfianza, esa prevención de riesgos que toda persona aquí en Lima tiene, porque Lima es una ciudad insegura, pero todos estamos alertas para sobrellevar esos riesgos. O sea, aprender con las prácticas. La práctica lo es todo. Y cómo es, ¿no? Y ahí la importancia de nuestras autoridades y de nuestra sociedad de tener también el respaldo de una sociedad que no sea tan insegura,
¿no? O sea, lo natural no debería ser desconfiar porque te roban, porque te van a hacer aquello. O sea, deberíamos, en teoría, vivir en una sociedad que te brinda todo, te brinda la seguridad para que puedas vivir tranquilo. Sí, y es para todos. Deberíamos vivir en una sociedad Sí, más tranquila. sí, Sería muy bueno, eso ya le corresponde a todos en realidad, ¿no? Hacer incidencia política es una responsabilidad de todos. Incluso para cruzar la pista acá en Nazarena. Si bien es cierto, esta zona es mucho más segura, pero yo que paso, yo que soy una persona regular que paso, y hay un doble sentido, y las motos se meten. Casi me atropella la vez sí. pasada una moto de Rappi. ¿No? Perdón, no es por hablar de Rappi, pero me atropelló más una moto de Rappi, casi me atropella, ¿no? Y yo me pongo siempre a pensar en los chicos que yo aquí en Claro. Retos les enseñamos autonomía urbana. Digo, lo que yo le tengo que enseñar es, a los chicos lamentablemente en este momento, es a ser precavidos, ¿no? Y yo siempre le digo, chicos, no basta con el semáforo rojo, el que esté en verde, no basta. Tienes que esperar que hasta las mismas motos se paren completamente. Una vez que se paran completamente, recién ahí cruzas, ¿no? Sí. Les inculcamos acá ese modo de autonomía urbana porque es el real aquí en Claro. nuestra realidad peruana. Ahora que has mencionado el tema de la autonomía, el tema de la autonomía, estamos en un ambiente bastante interesante de retos. ¿Nos podrías contar un poquito de los ambientes en los que estamos grabando? Sí, aquí esta es nuestra cafetería, nuestro laboratorio de cafetería y atención al cliente. Aquí Retos ha implementado laboratorios porque los chicos se van formando. En la academia se forman para la vida adulta. Lo que implica la vida adulta es que en algún momento ellos desempeñen un oficio, o si quieren estudiar también pueden estudiar, o si quieren trabajar para una empresa también pueden trabajar. Retos les está brindando la oportunidad aquí con el laboratorio de cafetería de que ellos se especialicen en atención, ya sea en cafeterías de hoteles, cafeterías, restaurantes, cafeterías de centros comerciales, donde ellos puedan emplear sus habilidades. Entonces acá ellos trabajan como si fuera una cafetería real. Tienen aquí sus espacios, por ahí están los postres también, si es que se puede ver. Sí, vemos Hay copas, copitas, platos. ¿no? Lamentablemente no ha habido postres acá, ¿no? Pero ya la próxima que vengan nuevamente a nuestra casa, a Retos, les invitamos el postre, ¿no? El cafecito. Pero sí, acá trabajan todos estos aspectos. Y en el otro espacio que está a la espalda de nosotros se encuentra el laboratorio de housekeeping, que es un laboratorio donde ellos se especializan en el tendido de camas, pero de una forma más Tipo hotel. profesional, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo veo que las toallas lo hacen en forma de cisne, las almohadas tienen una forma de colocarse, ¿no? Como en cualquier hotel 3 o 4 o 5 estrellas, donde la habitación debe estar impecable. Y ellos se especializan en eso a la espalda, ¿no? Son dos laboratorios que hemos implementado este año y que nos ha ayudado a maximizar las habilidades de los chicos en estas dos funciones por 10. Wow. Y para que los chicos accedan a estos laboratorios, tienen que pasar algunos grados, ser evaluados, cómo ellos pueden hacer estas prácticas. Qué bueno que lo mencionas. Sí, justo el año pasado nosotros nos hemos certificado, ¿no? Valga la redundancia, como un centro de certificador de competencias laborales. Wow. Es decir, Retos es el primer centro de personas con discapacidad intelectual que brinda certificaciones de competencia laboral. ¿Qué es una certificación de competencia laboral? Es cuando un académico de Retos o cualquier otra persona con discapacidad intelectual que también quiera certificarse y diga, mi experiencia y mis conocimientos tienen un título, ¿no? No solo basta con ir a la universidad, sino también mi experiencia, lo que, por ejemplo, en una persona que maneja herramientas en casa, ¿no? Que sabe pintar las paredes, ya es una persona con conocimiento técnico. Entonces, ¿pero qué sucede? Que no hay cómo certificar esas competencias. En el caso de aquí, de Retos, nosotros certificamos la competencia de asistente de mozo. Entonces, ¿qué hacen los chicos? En este laboratorio practican, se entrena y una vez que estén bien preparados, viene un certificador del Ministerio de Trabajo, lo evalúa con todas las competencias reales y dice, bueno, hemos visto tus competencias y te vamos a otorgar un título de certificación de tus competencias. Con ese título él ya puede trabajar avalado por el Ministerio de Trabajo en cualquier empresa. Y es un gran aval porque ya los chicos no solamente acá salen con conocimiento, sino ya también salen con un título en mano. Qué gran avance. Felicitaciones, de verdad. Muchas gracias.
Ay, Renzo, siempre el tiempo queda corto. Hay 1000 preguntas, pero estoy segura que va a haber otra oportunidad. Sin embargo, te damos nuestras cámaras para que te dirijas a nuestra comunidad y nos des unas recomendaciones. Bien, gracias por la oportunidad. Ha sido muy, muy grato conversar con ustedes, compartirle las experiencias. Cuando quieran, regresen a Retos, ¿no? Esta es su casa, ustedes también. Siéntanse cómodos y darle el mensaje a la comunidad de que le brinden oportunidades, porque es lo que realmente se necesita, oportunidades a las personas con síndrome de Down, de demostrarles que realmente ellos sí pueden, de que ellos sí merecen también por derecho vivir una vida lo más placentera y con sentido y propósito posible, porque ellos también tienen sueños, porque ellos también tienen sus propias metas y estoy seguro que desde sus hogares pueden hacer el cambio, ¿no? Aquí desde Modo Síndrome de Down y también desde Retos, ¿no? Les damos este mensaje. Gracias, muchas gracias Renzo de verdad por cómo nos estás mostrando todo este proyecto, que realmente es un proyecto que estoy segura que nuestra comunidad lo va a valorar mucho, porque sí, las mamás, los papás nos preguntamos, ¿no? Oye, después qué sigue, después cómo les vamos enseñando cosas, y creo que Retos es un ejemplo a seguir y además es una puerta para que los chicos puedan aprender nuevas cosas. Claro que sí. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperamos contar con ustedes en un siguiente episodio. Gracias Renzo una vez más. Síganos en nuestra comunidad, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.